Bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan a este webinar. A nombre del Centro de Capacitación Carso, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Sergio Camacho Castañeda, coordinador del Centro de Capacitación Carso, Guadalajara. El día de hoy tenemos para ustedes una sesión titulada Resolución de dudas dentro de nuestro tema, la importancia de utilizar conductores de cobre, el cual se impartió en los webinars pasados por nuestros compañeros del Centro de Capacitación Carso, Monterrey. Para esto se realizó una dinámica y por votación en nuestras redes sociales fue el tema ganador. Daremos respuestas a todas las preguntas que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales. Asimismo, se les invita a que en nuestro chat vayan colocando sus preguntas con su nombre para poder responder todas sus dudas. Les recordamos que se van a ir resolviendo todas sus dudas en el tiempo programado. Se les dará preferencia a todas las que tengan nombre sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga, en la sección de preguntas y respuestas y a través de un código QR inserto en la última diapositiva. Bien, sin más que agregar, iniciamos con nuestra sesión. Les presento al ingeniero Brian Arriaga Saldaña, que va a empezar a darnos una pequeña introducción. Adelante, ingeniero, Brian, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo excelente. Muchas gracias por esa breve presentación. Te agradezco mucho. Y pues vamos a continuar con el tema, una breve introducción para poder proceder a los cuestionarios o las preguntas que quieran que sean resueltas. Y sin más que agregar, pues empezamos. La importancia de utilizar conductores de cobre. Una breve introducción aquí acerca de los conductores eléctricos. Pues como podemos ver, un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que no se necesita mucha energía para estos salten de un átomo a otro. Pues bien, como lo dice la presentación, o en este caso el párrafo que acabo de mencionarles, básicamente el conductor eléctrico ofrece una muy baja resistencia hacia los movimientos de los electrones dentro del mismo cable conductor. Este concepto se aplica a los cuerpos capaces de conducir o transmitir electricidad, lo que son metales como cobre o aluminio, que es el alma y la parte fundamental de un conductor eléctrico. Puede ser alambre, es decir, que sea una sola hebra o cable formado por varias hebras, o un alambre retorcidos entre sí. Bueno, algunas partes que componen los conductores eléctricos son diferenciadas. En este caso, las primeras tres, que sería el alma o elemento conductor, el aislamiento, las cubiertas protectoras. Todas estas se fabrican con metal y su objetivo es servir de camino a la energía eléctrica desde las centrales generadoras a los centros de distribución, lo que son subestaciones, redes y empalmes, que son capaces y se utilizan para alimentar los diferentes centros de consumo, lo que son industriales, grupos, casas de habitaciones, etc. Aquí pueden ver una breve imagen de cómo está compuesto un conductor eléctrico, que el alma conductora pues está hecha de cobre, el aislante y la cubierta protectora. ¿Cuál es la función de un conductor? A veces es muy importante tener este concepto bien claro. Aquí nos dice que el flujo de electrones requiere una fuerza o presión de empuje a los electrones en forma continua, que se les conoce con el nombre de voltaje o tensión. Cuando el circuito está cerrado, a la circulación de electrones que fluyen por el conductor se les conoce como corriente o intensidad de corriente. Pues básicamente que a través del conductor se requiere una fuerza de empuje que es capaz de hacer que los electrones se muevan a través del medio conductor. ¿Por qué es importante el cableado para la conducción eléctrica? En todos los sistemas eléctricos o electrónicos se requieren materiales conductores. Estos son utilizados en las vías de acceso diseñadas para la corriente eléctrica. Básicamente, todo aquel equipo eléctrico o electrónico que requiera utilizar energía eléctrica para poder operar es necesario que tenga un medio conductor, es decir, un enlace entre la energía que nosotros generamos y hacia dónde la queremos llevar. En este caso, pues a un aparato electrónico, un motor, etc.
Entonces es muy importante manejar el cable como medio de corriente para poder transportar esa energía desde un lugar a otro. Otro concepto que ya anteriormente se había mencionado es la electricidad. Este es un conjunto de fenómenos físicos referentes a los efectos producidos por las cargas eléctricas que están tanto como en reposo y en movimiento. Esto se puede definir como las cargas eléctricas que se llaman electrones. Algunos parámetros eléctricos, definición, analogía y algunas unidades son como el voltaje, que el voltaje pues viene siendo el flujo de electrones que requiere mantener una fuerza o presión que empuje dichos electrones de una manera continua. Se le conoce muy comúnmente como fuerza electromotriz o una FEM, que eso es lo que ocasiona que los electrones se estén moviendo de manera continua a través del medio conductor. El voltaje es la presión o diferencia de potencia eléctrica de una carga entre dos puntos en un circuito eléctrico o algún campo eléctrico. Es decir, el trabajo que se realiza por alguna fuerza externa, esa claramente no la podemos ver, es invisible, es capaz de mover la carga de un punto a otro. La corriente eléctrica, esto, como ya lo hemos mencionado, es el flujo continuo y controlado de electrones en un circuito eléctrico. Cuando se tiene una fuente de voltaje conectada a través de conductores a un dispositivo, las cargas eléctricas fluyen desde un polo hacia otro. A este flujo se le llama corriente eléctrica y es el indicador de la cantidad de flujo hacia algún punto. En la imagen, en la parte de abajo, pues podemos ver cómo se desplazan lo que son los electrones, la carga. Ya vemos que cuando tiene una presión o una fuerza que los mueve, se mantienen continuos y van hacia la dirección en la que se está aplicando la fuerza, y cuando no, tienen como podemos ver, se mantienen en un movimiento diferente, no se mantienen fijos hacia algún lado. Los conductores de cobre. Bueno, principalmente pues el cobre fue utilizado en inventos como el telégrafo, el teléfono y el motor eléctrico, que son los que comúnmente nosotros ya conocemos. El cobre es el metal conductor más común y se ha convertido en el estándar internacional. El estándar internacional del cobre recocido, IACS, se adoptó en 1913 para comparar la conductividad de otros metales con el cobre. De acuerdo con esta norma, el cobre recocido comercialmente puro tiene una conductividad del 100% de IACS. El alambre de cobre recocido utilizado para fines eléctricos cumple con los requisitos de ASTM-B3, especificación para el alambre de cobre suave o recocido. Los conductores consisten en material que conducen las corrientes eléctricas o el flujo de electrones. Los metales no magnéticos generalmente se consideran conductores ideales de electricidad. La industria de alambres y cables utiliza una variedad de conductores metálicos, pero los dos más comunes que actualmente en todo lo que son industrias, domicilios, hablamos de baja tensión, media o alta tensión, se utiliza el cobre y el aluminio. Los conductores tienen diferentes propiedades como conductividad, resistencia a la tensión, peso y exposición ambiental. Diferencia técnica entre cables de aluminio y cobre. Bueno, pues podemos observar que el aluminio, su número atómico es el 3 y la estructura atómica es 2, 8 y 3. En esto tenemos 3 componentes electrónicos libres en la banda de cenefa con 3 niveles de energía. Durante el flujo de corriente para empujar los electrones de la cenefa, el aluminio consume más energía, ya que el electrón de la cenefa está muy cerca del núcleo. Debido a este instante, la resistividad del conductor de aluminio es alta, típicamente 2.6 a 2.82 por 10 a la menos 8 ohms. Por lo tanto, la pérdida de potencia del conductor de aluminio es alta. En el cobre es diferente, el número atómico es de 29 y la estructura es de 2, 8, 18 y 1. El cobre tiene 4 niveles de energía, por lo tanto la atracción del núcleo al electrón de la cenefa será menor. Debido a esto, empujar el electrón de cenefa al cuarto nivel es simple. Por eso la resistividad del cobre es de 1.72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Por lo tanto, quiere decir que las pérdidas de potencia en el conductor de cobre son mucho menores en comparación al conductor de aluminio. Aquí podemos ver una breve imagen de cómo está compuesta la estructura atómica de cada uno de los elementos. Materiales. En los materiales con muy poca resistencia se moverán muchos electrones con muy poco voltaje. La corriente o flujo de electrones es libre en un circuito eléctrico, encuentra oposición a su movimiento en todas las partes del circuito. Los conductores vienen siendo el flujo de electrones que necesita un material como el cobre o aluminio que permita por su medio un fácil desplazamiento de los electrones. Este material, el cual va a soportar el flujo de electrones, es llamado conductor. Todos los metales están constituidos por
paquetes compactos de átomos de metal con pequeñísimos electrones libres, libres para viajar a lo largo de todo el metal. Estos electrones libres están presentes en el metal sin importar su temperatura. No todos los metales conducirán la electricidad con la misma facilidad. En este caso, el mejor conductor de electricidad de los materiales que nosotros conocemos o se han utilizado es la plata, que muy seguida de la plata viene siendo el cobre, después el oro y el aluminio. Normalmente el cobre se utiliza comercialmente a nivel internacional, ya que no solo por su cuestión de costo, sino que en este caso el oro es un mayor conductor también, más sin embargo, por el tipo de costo y de tipo de material se utiliza muy pocamente y típicamente solamente en cosas muy pequeñas como aparatos electrónicos. Los factores que afectan la resistencia. La cantidad de oposición o resistencia que encuentras en la corriente de electrones dentro de un metal depende de los siguientes factores. Depende mucho del tipo de material a utilizar, la longitud del material, la sección transversal del material o el área y la temperatura del material. Es decir, si alguno de estos factores se ve afectado por alguna condición física o ambiental en algún caso, pues no va a ser la misma conductividad. La temperatura del metal. A una temperatura normal, la energía calorífica representa en todas las sustancias origina una suave vibración o agitación de sus átomos, sin que estos pierdan su posición en el cristal de metal. Si se aumenta la temperatura, los átomos se agitan más y habrá mayor número de choques entre los electrones que fluyen y los átomos. Muy bien, esa es otra parte de la exposición bastante buena. El por qué siempre es recomendable el uso de conductores de cobre. Esto es un tema bastante interesante. Básicamente, los materiales más usados como conductores eléctricos son el cobre y el aluminio, aunque el primero es superior en características eléctricas y mecánicas. Quiere decir que el cobre tiene mayor características en cuestión de conductividad eléctrica que el aluminio, tanto de manera mecánica, eléctrica, es mucho más recomendable utilizar el cobre. ¿Esto por qué? La conductividad del aluminio es aproximadamente el 60% respecto a la del cobre y su esfuerzo de tensión a la ruptura es de 40%. Bueno, ¿por qué el cobre es el metal que se prefiere en la elaboración de conductores eléctricos? Bueno, hay muchas razones, pero aquí hay algunas mencionadas. Hay muchas razones, como ya lo había mencionado, que respaldan el uso del cobre como material para los conductores eléctricos, pero la principal es la confiabilidad probada que éste posee. Las razones de éxito que ha tenido el cobre se basan en su conductividad eléctrica y sus propiedades mecánicas, puesto que su capacidad de conducción de corriente lo convierte en el más eficiente conductor eléctrico en términos económicos. Básicamente podemos nosotros asegurar que el cobre es mucho mejor por su conductividad, las propiedades mecánicas que tiene en cuestión de maniabilidad, incluso al momento de hacer alguna instalación. Y por eso podemos asegurar que el cobre es mucho mejor debido a su capacidad de corriente. El aluminio ha tenido éxito como conductor eléctrico en líneas de transmisión y distribución aéreas, pero no así como conductor eléctrico para cables de baja tensión en aplicaciones en la industria de la construcción. El aluminio representa problemas en las conexiones debido a sus propiedades físicas y químicas, ya que bajo condiciones de calor y presión este material se dilata y por tanto se aflojan en las conexiones. Esto es bastante común, ya que sabemos muy bien que el cobre, la temperatura de dilatación es mucho mayor que la del aluminio. El aluminio, por ende, tiende a deformarse mucho cuando se le aplica una carga eléctrica. Bueno, básicamente podemos decir que el cobre, además de ser mejor conductor que el aluminio, es mecánica y químicamente más resistente. ¿Qué significa lo anterior? Que soporta alargamientos, que son los procesos de instalación a través de canalizaciones incluso, o alguna reducción de sección por presión o algunos otros puntos en cuestiones de conexiones. Ya bien lo dice en la presentación, en los puntos de conexión, cuando el tornillo opresor sujeta a los conductores, el cobre es mucho mejor al momento de generar alguna conexión en estos puntos, como lo son contactos, apagadores, enchufes, entre otros. Aquí pueden ver en la tabla algunas propiedades de algunos metales. Entre ellos podemos ver resaltados en rojo el aluminio, el cobre duro y cobre suave. Si nosotros hacemos una comparación en lo que respecta en base a la tabla, podemos denotar que el cobre es mucho mayor conductor eléctrico, así como tener
una menor resistividad eléctrica. Y podemos denotar lo que habíamos mencionado anteriormente de la temperatura, que tiene una temperatura de fusión mucho mayor a la del aluminio y por ende su deformación no es tan frecuente como lo es el aluminio en el momento que se le expone una carga eléctrica. Y otra comparación entre el cobre y aluminio, que son la relación de pesos de conductores consideraba el mismo calibre del conductor o el mismo volumen. Podemos ver que el aluminio sí tiene una propiedad que lo hace ser más ligero al momento de hacer alguna instalación y el cobre pues, tiende a ser un poquito más pesado. Pero si podemos observar la relación aproximada de áreas transversales de conductores considera la misma capacidad de conducción de corriente. Vemos que el cobre tiene una mayor ventaja, ya que para poder conducir la misma cantidad de energía, el aluminio tiene que tener una área transversal mucho mayor. La relación aproximada de capacidades de conducción de corriente de conductores considerando la misma sección transversal. Aquí lo podemos ver, el cobre tiene un poquito menos en contra al cobre, pero siempre hay que considerar que tener en cuenta que al momento de aplicar una carga siempre va a ser necesario aumentar el área transversal del aluminio para poder compararla con un calibre de cobre. La relación aproximada de pesos para igual capacidad de conducción de corriente. Como les comentaba, en este caso el aluminio de igual manera tiende a ser más ligero, sí, pero para poder conducir la misma energía se necesita un mayor calibre o área transversal para conducir lo mismo que el cobre. Algunas ventajas del cobre, pues principalmente la mayor capacidad de conducción de corriente. Bajo condiciones de calor y presión no se afloja en los terminales. Esto es bastante importante porque al momento de que nosotros hacemos alguna conexión en algún tablero eléctrico, alguna apagador, contactos, enchufes, pues tenemos condiciones de calor o puntos calientes, como bien se les conoce. Entonces, el cobre no tiende a tener ese detalle al momento de conectar, no se afloja o tiene algún problema respecto con el aluminio. Las terminales y tornillería de equipos y aparatos son menos electronegativos para el cobre que para el aluminio. Efectivamente, podemos incluso llegar a tener una mala conexión al momento de hacer una conexión eléctrica. No solo vamos a tener el problema de que pueda verse flojo, sino que tenemos una mala conexión de energía y por ende puede o no tener alguna falla de comunicación al momento de pasar la energía a algún componente. No presenta el problema de corrosión galvánica. Esto es correctamente que no tenemos al momento de instalar cables de cobre o conductores de cobre, no tenemos la misma corrosión que como lo tiene el aluminio al momento que se hace la instalación. Este se empieza a correr y por ende baja la cantidad de energía eléctrica y tenemos esos problemas en los que tenemos problemas de conexión o que básicamente como comúnmente lo llamamos, tiene un falso contacto, ¿no? La mayor resistencia mecánica soporta alargamientos, reducción de sección por presión, mellas y rupturas. Pues básicamente esto es lo que comúnmente no conocemos. Al momento de un cableado tenemos la gran ventaja de poder manipularlo, hacer algunos arreglos, incluso doblarlo, manipularlo conforme nosotros lo requiramos, ¿verdad? Incluso en las canalizaciones es mucho más sencillo y no solo va a soportar lo que es los dobleces que hacemos, sino que el alargamiento a través de alguna sección nos va a resistir de manera eficaz. La capa de óxido en un cobre expuesto al ambiente es conductora y no ocasiona puntos calientes en terminales. Es como lo mencionábamos antes. Si el aluminio empieza a tener corrosiones, va a tener una baja de conducción eléctrica, más sin embargo el cobre no. A pesar de que está expuesto al ambiente, sigue siendo conductor de energía eléctrica sin reducir sus capacidades eléctricas. Y aquí bien lo decía también, bajas pérdidas por calor. Efecto Joule. Bueno, los cables para la construcción de cobre versus el alucobre o bimetálicos. Los cables de cobre proporcionan un desempeño garantizado, los de aluminio recubierto de cobre intentan imitarlo. Pues básicamente es muy sencillo al momento de hacer alguna instalación utilizar cables de cobre porque no solo nos garantiza el desempeño de la correcta funcionalidad de una instalación eléctrica, sino que garantiza incluso tener mayor seguridad al momento de nosotros hacer la instalación, ya que al momento de instalar el aluminio recubierto tenemos también detalles como lo que es el sobrecalentamiento o algunos factores que puedan afectar no solo la seguridad del instalador, sino de las personas que están a su alrededor. Contracción del material provocado por cambios de temperatura, fenómeno que se presenta en la operación diaria de la instalación eléctrica.
Puede existir defecto en la fabricación del cable en términos de la excentricidad y uniformidad del grosor de la capa de cobre. Esto es muy importante porque los materiales hechos de alucobre están recubiertos con cobre y no es todo su núcleo compuesto directamente de cobre, está hecho de aluminio y por ende, como ya habíamos mencionado, no es la misma conducción eléctrica que tiene el aluminio hacia el cobre. Asimismo, pueden presentarse fractura de cable en la fabricación debido a su fragilidad. Se debe tener cuidado durante la instalación para evitar fractura el cable durante el jalado. Esto es muy común. Cuando tenemos cables de cobre es muy poco probable que tengamos una rotura interna dentro del conductor. Sin embargo, cuando utilizamos alucobre, sí es muy común que pueda pasar que por su frágil ductibilidad se quiebre o pueda ocasionar algún incluso corto interno dentro del mismo aislamiento. La alta resistencia eléctrica de los cables de aluminio recubiertos de cobre significa mayor pérdida y mayor calentamiento. Efectivamente, como los electrones no pueden moverse fijamente ni libremente a través del medio conductor, este tiende a generar un calentamiento como efecto secundario de que los electrones se están oponiendo al momento de pasar por ese medio conductor. El sobrecalentamiento que lo provocan los conductores bimetálicos aumentan la demanda en el consumo de energía, por lo que cada recibo se pagará un sobrecosto. Exactamente, como no está, se está proporcionando una cantidad específica de energía, más sin embargo no está llegando a la cantidad total, se empieza a generar un consumo mayor para poder suministrar el servicio necesario. Los conductores bimetálicos no cumplen con los estándares de la NOM. Con el uso de los cables CCA o bimetálico o alucobre, el patrimonio, como lo mencionaba al inicio, estará en riesgo al tener una instalación eléctrica con sobrecalentamiento constante y por ende pues, puede tener algún problema de seguridad, tanto para las personas que están en algún domicilio, algún edificio, alguna instalación de la industria, puede presentarse problemas eléctricos. La importancia del cobre en la vida. Características físicas y eléctricas de conductores de cobre, aluminio recubierto de cobre y aluminio. El cobre posee un importante papel biológico en el proceso de fotosíntesis de las plantas y los animales. Contribuye a la formación de glóbulos rojos y al mantenimiento de los vasos sanguíneos, nervios, sistema inmunológico y huesos y por tanto es un oligoelemento esencial para la vida humana. Además, el tercer metal más utilizado en el mundo por detrás del hierro y del aluminio. Algunas conclusiones. La seguridad de la instalación eléctrica depende en gran medida de los conductores eléctricos y el comportamiento del usuario en la utilización de la electricidad. Esto es muy importante porque nosotros siempre tenemos que tener en cuenta la seguridad, no solo la seguridad de quien está instalando el cableado, sino también la seguridad de las personas que van a estar rodeadas de esta instalación. Los conductores eléctricos juegan un papel importante en la seguridad de la instalación eléctrica por su impacto en la presencia o no de accidentes eléctricos. El correcto dimensionamiento de las secciones y la adecuada selección de los tipos de conductores eléctricos a usar previene accidentes eléctricos como por ejemplo incendios y electrocuciones. Esto también es bastante común cuando no tenemos un buen sistema eléctrico con un buen medio conductor, pueden presentarse lamentablemente incendios o electrocuciones hacia personas que tal vez estén o no capacitadas para manipular este medio conductor. Es necesaria la evaluación periódica de las instalaciones eléctricas cuando tienen una antigüedad mayor a 20 años. También es recomendable hacer una supervisión constante de las instalaciones por factores que puedan afectar ambientes o incluso sobrecalentamiento por algún equipo. Siempre es necesario, se les recomienda que durante el periodo de 5 o 10 años se estén supervisando constantemente, pero ya a una antigüedad mayor a 20 años se recomienda hacer la renovación completa de los conductores eléctricos para prevenir lo que habíamos mencionado anteriormente, accidentes eléctricos. Es importante tener en cuenta que para todo tipo de modificación que se realice en la instalación eléctrica es muy necesaria, y eso es muy importante, la participación profesional de un electricista calificado. Es muy necesario que una persona especialista o que tenga la expertise para poder hacer la instalación dentro de un domicilio, una industria, un negocio, lo que ustedes gusten, sea realmente certificado y capacitado para manipular. Y pues básicamente esta es una breve introducción del tema de la importancia de utilizar el cobre como medio conductor. Y continuamos con el siguiente apartado. Bien, muy bien, ingeniero Brian. Yo creo que tu introducción fue de suma importancia. Nos hiciste recordar varias cuestiones, varios puntos
que son puntos muy interesantes y importantes para poder comprender mucho mejor el por qué tenemos que utilizar conductores de cobre y no de otros materiales, sobre todo hablando en baja tensión, ¿no? Porque si ya nos vamos a la media tensión, alta tensión, pues bueno, ahí se maneja mucho el aluminio, se maneja mucho también el alucobre para ciertos remates, ya en las redes de Comisión Federal, pues bueno, ya son otras aplicaciones, ¿no? Pero sí para lo que es baja tensión, sí es importante todos estos puntos que tú nos estuviste ahorita platicando. Y pues bien, los invitamos aquí a nuestros asistentes, a nuestro público aquí que está escuchándote, ingeniero Brian, que nos vayan realizando sus preguntas y ahorita vamos a irles dando contestación a cada una de ellas. Y pues mira, iniciamos con una muy básica, que aquí nuestro compañero Carlos Romero en nuestras redes sociales, porque pues también aquí como bien tenemos la diapositiva, la última diapositiva, pues estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, entonces pues también ahí nos hacen llegar preguntas, mi estimado Brian. Entonces te voy a hacer la primera de aquí de Carlos Romero y nos dice lo siguiente. En cuestión de materiales para conductores eléctricos, ¿cuál es el mejor? Muy buena pregunta. En este caso, si hablamos de baja tensión, el cobre por sus propiedades físicas y químicas. Cuando hablamos acerca de alta tensión, pues, normalmente se utiliza el aluminio. A lo mejor no tanto por su conductividad, sino por su densidad, que no es lo mismo a largas distancias instalar cable de cobre, que es mucho más denso, al aluminio. El aluminio pues es mucho más ligero, si hablamos de términos de peso. Entonces es mucho más factible en alta tensión utilizar aluminio por las distancias que se recorre, pero en baja tensión el cobre por sus propiedades físicas y químicas son mucho mejores. Muy bien, perfecto, Inge Brian. Mira, aquí tenemos otra pregunta muy importante aquí de la señorita Mari Carmen. Esta ya, mira, ya se están aquí animando a hacer preguntas aquí en el chat. Vayan, poniendo aquí sus preguntas, compañeros. Y aquí Mari Carmen nos pregunta, ¿cuál es la razón por la que el cable CCA no está permitido para uso residencial? Bueno, principalmente el uso del CCA, realmente, como ya lo hemos mencionado, no está permitido por la NOM. Si nos vamos directamente a la normativa, nos recomienda y ampliamente nos dice que utilicemos conductores de cobre. Si utilizamos algún componente o aleación como el aluminio, pues no solo aumentaríamos su área transversal para utilizar la misma cantidad de energía. Entonces, no es recomendable en el domicilio, no solo por la baja conductividad, sino por el alto consumo de energía, así como la seguridad. Bien lo mencionaba, es más factible al momento de instalar el cobre evitar algún accidente o alguna rotura en el mismo cable o el aislamiento mismo que con los cables SA. Esos son muy comúnmente capaces de romperse por su fragilidad, de tener un alto consumo de energía, además de temperatura, eso pudiendo comprometer el aislamiento, tanto la instalación o el equipo al cual esté conectado. Entonces, es mucho más recomendable el cobre y en las instalaciones residenciales más por la seguridad, no tanto para el instalador, sino para las personas que están habitando una residencia. Muy bien, ingeniero Brian. Voy a extender un poquito más la respuesta. Miren, también hablando en cuestiones de normatividad, este conductor alucobre o CCA no está todavía normado, no está bajo la norma, está fuera de norma, por lo tanto, es un conductor no certificado, no está dentro de la norma de la norma oficial. Entonces, pues esto es algo importantísimo que también nuestro público debe de saber, que ahorita en la actualidad en el mercado, pues nos están invadiendo de este tipo de conductores, el cual pues la gente se está
se está dejando llevar, más que nada por lo económico, pero sí, hacemos este llamado, urgente, y que se den cuenta que el que puedan ustedes instalar un conductor de estos en una casa habitación va a tener mucho riesgo, va a ser de alto riesgo, que ya aquí nuestro compañero Brian, ingeniero Brian, estuvo tocando varios puntos, entre ellos, pues, puntos calientes, pues son dos metales totalmente diferentes que con todos nuestros, todos los accesorios eléctricos que ahorita tiene una casa habitación, pues no están configurados, no están, adaptados para este tipo de conductores. Entonces, todo esto nos puede traer, desde, como bien lo comentaba nuestro compañero, el ingeniero Brian, puntos calientes, se va a sobrecalentar el conductor, vamos a empezar a tener, cortocircuitos, y de ahí se nos viene un incendio, y de ahí se nos viene nuestro patrimonio, y pues, hasta a perder vidas, ¿no? A perder a nuestras familias, a nuestros seres queridos. Entonces, pues bueno, esto sí quería, profundizarlo un poco más, Inge Brian. Gracias Sí, por claro. darme este pequeño espacio para que la gente se dé cuenta de que, pues, este conductor CCA o alucobre no está permitido y está fuera de norma. Muy bien. Muchas Exacto. gracias, ingeniero Brian. Mira, aquí tenemos otra pregunta de nuestro compañero José Luis Torres Suárez. Y pues bueno, ahora sí que en conclusión, me gustaría que le respondieras, Inge Brian. Nos dice, Claro. ingeniero, ¿qué material es mejor, el cobre o el aluminio? Pues ya como lo hemos mencionado, el cobre es mucho mejor material por sus capacidades físicas, mecánicas y químicas, además de su conductividad eléctrica. Tiene una muy baja resistencia a la oposición de los electrones que circulan a través de todo el cobre. En cambio, el aluminio tiene una mayor resistencia. Para poder utilizar un cable, un ejemplo muy básico, si utilizamos un calibre 8 de conductor eléctrico de cobre, probablemente tengamos que doblar el área transversal para utilizar el de aluminio. Y no solo esto, nos aumenta, como ya lo mencionamos, el calor, la cantidad de energía que nos consume. Entonces es mucho mejor utilizar el cobre para para poder nosotros tener la seguridad y certeza de que la instalación está bien hecha, está garantizada y de calidad sobre todo, y que no vamos a tener una pérdida eléctrica de energía, básicamente. Perfecto. Muy bien, ingeniero Brian. Mira, aquí tenemos, otra pregunta de nuestro compañero Ricardo Echauri. Este compañero nos hace esta pregunta en nuestras redes sociales. Y aquí también me llama la atención de que nuestro compañero José Luis Torres hace casi la misma pregunta. Y te la voy a decir, ingeniero Brian, mira. Nos dice Ricardo Echauri, ¿cuál es la importancia del aislamiento del conductor? Y permíteme leerte la de José Luis, que él no la está haciendo aquí en el chat, y nos dice, ingeniero, ¿tiene mucho que ver el aislamiento con el material del conductor? Entonces yo creo que va ahí de la mano, ingeniero Brian, de favor si nos ayudas Así con la es. respuesta. Sí, por supuesto. Pues realmente sí es muy importante el aislamiento del conductor porque nos ayuda a mantener la instalación segura, no solo la seguridad, sino que nos ayuda a evitar un sobrecalentamiento del conductor y nos ayuda a que la conductividad eléctrica nos sea mucho más fácil de manipular, no tanto para a lo mejor la energía, sino también inclusive para el instalador. Principalmente el elemento que nos permite evitar sobrecorriente o como lo conocemos como un cortocircuito, además, además de trabajar con una temperatura de operación correcta, es el aislamiento que se utiliza. Esto nos permite que evitar alguna sobrecorriente, algún cortocircuito, mantener segura la instalación y nos mantiene una operación en una temperatura de operación correcta. Incluso hay un documento de la Conagua que nos indica cuál es la temperatura tanto ambiental por regiones, para poder nosotros elegir el tipo de material o conductor eléctrico a utilizar en las dichas instalaciones. Entonces, sí, básicamente es muy importante el aislamiento, nos ayuda a proteger tanto el cable o el medio conductor de factores ambientales como son la temperatura ambiental, la temperatura por la región, algún cambio climático, alguna
Inclusive en alguna empresa, depende mucho del área donde esté instalado el cable, porque hay empresas que por más que la temperatura ambiente sea un ejemplo de 30 grados, dentro de la empresa, por las máquinas, prensas, etcétera, la temperatura puede incrementarse. Entonces, el aislamiento nos ayuda a mantener una temperatura de operación segura, que eso va a permitir que el cable siga manteniendo una conducción de energía eléctrica bastante estable. Perfecto, muy bien. Sí, es correcto, Inge Brian. Yo creo que el aislamiento, tiene mucho que ver dependiendo dónde vamos a instalar el conductor, en qué zona, a qué temperatura va a estar expuesto. Y pues todo esto tenemos que seleccionar muy bien qué tipo de conductor es el que debe de ir. Muy bien, muy bien, perfecto. Mira, aquí tenemos otra pregunta, de nuestra compañera Ana Pérez, y nos dice, ¿qué diferencia hay entre utilizar cobre duro y cobre suave en una instalación eléctrica? Ok, es una muy buena pregunta. Pues básicamente es la manipulación del mismo conductor. No es lo mismo yo, un ejemplo, hacer una instalación para algún contacto eléctrico con el cobre duro, porque tiene bien lo dice su nombre, es duro y es muy difícil o se dificulta más la manipulación para hacer alguna conexión con algún otro medio conductor. Y el cobre suave en este caso es más sencillo, más maleable, más capaz de moverse a través de canalizaciones, de hacer conexiones, es más, es mucho más agradable y mucho más fácil para el instalador o la persona que lo va a instalar de poderlo utilizar. Es decir, en cualquier lugar es mucho más sencillo utilizar, si hablamos de baja tensión, utilizar lo que es el cobre suave porque nos permite manipular a la manera que nos gusta o queremos y hacer conexiones sin tanto problema como utilizar un material más duro, que es el cobre duro. Ok, muy bien, perfecto, gracias, ingeniero Brian. Sí, mira, yo creo que aquí, entra también lo que es la parte volvemos a lo mismo, saber seleccionar el tipo de conductor, ¿no? O sea, bien pueda ser este conductor en baja tensión, que podemos tener en clasificación B, clasificación C, y de ellos depende la configuración de los hilos, y también mencionarle a la compañera Ana que pues bueno, tenemos también conductores que son, por ejemplo, los cordones, que los cordones pues son sumamente flexibles y vamos a encontrar para otro tipo de aplicaciones también, como el cable portaelectrodo, que como vemos es un bonche de puros alambritos y que es sumamente flexible el cobre. Entonces, pues ahora sí que ahí tendríamos que, invitar a nuestra compañera Ana a nuestros cursos que damos en línea, que ahorita más adelante vamos a hacer un pequeño anuncio de ahí de nuestros cursos, ¿no? Muy bien, Inge Brian. Perfecto. Mira, tengo aquí otra pregunta. Atenea Gutiérrez nos dice, ¿qué otras aplicaciones tienen los conductores de aluminio aparte de las líneas de distribución? Bueno, el aluminio comúnmente, como ya lo había mencionado, la utilización básica es en alta tensión más que nada. En ocasiones tenemos la utilización en media tensión, depende mucho de las condiciones o de lo que nosotros vayamos a instalar o la carga incluso que vamos a instalar. Pero básicamente, aparte de esas, tenemos por ejemplo, al momento de nosotros generar alguna conexión, también podríamos utilizar el aluminio, pero no es recomendable, es mucho más recomendable utilizar el cobre. Básicamente, lo más utilizado actualmente para el aluminio es en alta tensión por su baja densidad, es fácil de conducir la energía en alta tensión. En media tensión, como lo comentaba, es factible, depende mucho de las condiciones de utilización, no tanto de si puede o no conducir la misma energía, sino que depende mucho de las condiciones. Pero básicamente en conexiones o alguna otra cosa, pero además del aluminio, no solo como medio conductor, si hablamos de otro tema en específico, en otro área de utilización, se utiliza mucho en el área de soldadura para utilizar el tema de electrodos incluso al momento de hacer alguna soldadura. Es lo más básico al momento, pues básicamente eso, de generar alguna soldadura o algún cordón, algún tipo de materiales, más que nada en cuestiones mecánicas. Ok, muy bien. Perfecto, ingeniero Brian.
Mira, aquí tengo otra pregunta, que nos hace nuestra compañera Mari Carmen y nos dice, ¿cuál es la razón por la que estos conductores están en el mercado? Quiero pensar que se refiere a estos conductores a los CCA o a los alucobre. ¿Por qué están en el mercado ahorita actualmente, ingeniero Brian? Si hablamos en cuestión de, bueno, si hablamos de cuestión del CCA o el cobre, está en el mercado por bajo costo. Más que nada, esa es básicamente la razón por la cual están dentro del mercado. No es recomendable realmente, a veces, como bien lo mencionamos o comúnmente se menciona, no es bueno comprar algo barato porque al final de cuentas nos va a salir mucho más caro. Por alguna falla se va a tener que hacer un reemplazo de todos los conductores, pero básicamente es por eso, realmente es su bajo costo al momento de comprarlo. No es tanto porque sea mejor, sino es por su bajo costo. Siempre es mejor el cobre, tanto por sus propiedades físicas, su conductividad eléctrica, su baja temperatura, y pues además también está introducido por temas de mercado negro, como bien se conoce del CCA. Sí, es correcto. La famosa piratería y el mercado Exactamente. negro y todo esto, pues sí nos hace que las tiendas o los distribuidores estén vendiendo este producto y como bien lo mencionas, Así por es. su bajo costo, pues la gente compra este tipo de material que al final de cuentas sale perdiendo, como bien lo decíamos hace rato, desde su patrimonio o desde su dinero para empezar, porque va a tener que volver a hacer otra instalación completamente con un conductor ya certificado y pues bueno, de ahí en más, ¿no? Pérdidas de su patrimonio y hasta algo más drástico, pérdida humana, ¿no? Entonces, por eso Así yo es. creo que pues sí entra todo esto, ingeniero Brian. Perfecto. Muy bien, mira, aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, no puso, ahorita le voy a solicitar que nos ponga aquí su nombre. Nos dice, ingeniero, ¿existen diferentes calidades de cobre y qué tanto puede afectar eso en una instalación? Calidades de cobre. Bueno, si hablamos del cobre puro, la calidad viene siendo la misma. Lo que va a variar y depende mucho de la instalación es el calibre por el tipo de carga que se utiliza. Depende de la instalación, como bien lo decía en la pregunta. Si nosotros instalamos un ejemplo, un calibre 12 de cobre para una subestación, pues claramente no va a ser el adecuado. La calidad se mantiene mientras sea el cobre puro para la conducción de energía, pero va a variar según el área transversal del cobre para el tipo de instalación o carga eléctrica que vayamos a utilizar. No es el mismo calibre para, en este caso, un tablero de media tensión que viene desde 13.200 volts o para bajarlo a 440 volts, 600 volts, dependiendo del área o de las maquinarias que se vayan a utilizar. No es el mismo calibre. Entonces, la calidad sí es la misma, más sin embargo, depende mucho del área transversal, dependiendo de la carga a utilizar y el área a utilizar. Sí, claro. Y aquí a nuestro compañero que a ver si ahorita nos hace el favor de compartirnos su nombre. También comentarle que depende mucho qué tipo de marca o qué tipo de conductor sea. Ahorita en el mercado hay muchas marcas, hay mucha competencia. Y pues bueno, cada una va a manejar diferentes grados de pureza en sus conductores. Vamos a poder tener conductores como el de nosotros, que es 99.99% de pureza de cobre, pero nos vamos a Así es. encontrar en el mercado con marcas que está científicamente comprobado que hasta un 70% de cobre llega a tener este conductor y todo lo demás, pues ya es una combinación ahí, extraña, ¿no? Entonces, las calidades, aquí más que nada es en el tipo de marca que quieran, tener o que quieran, instalar en su casa o donde vayan a hacer una instalación. Muy bien, Inge, Brian. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de nuestra compañera Andrea Reyes y nos dice, esta pregunta es de nuestras redes sociales y nos dice, desde el punto de vista de instalador, ¿qué es mejor, el alambre o el cable?
Pues es una pregunta bastante interesante, pero yo considero que desde el punto de vista de un instalador o de la persona que está haciendo la instalación, el cable en definitiva es mucho mejor utilizarlo por su propiedad semiflexible que tiene, en comparación a la rigidez que presenta el alambre. Como lo mencionaba anteriormente en otra pregunta, es mucho más factible utilizar el cable porque es mucho más flexible, más manipulable al momento de hacer la instalación en comparación a la rigidez que presenta un alambre, que pues es mucho más grueso, es más difícil o más dificultoso de poder manipular, de doblar o hacer alguna conexión. Siempre es mucho mejor para el instalador el cable por su propiedad semiflexible, como lo había mencionado. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Sí, y ahorita, anteriormente, todavía en casa de nuestros abuelitos, todavía por ahí nos vamos a encontrar instalaciones muy, muy viejas donde vamos a tener ese conductor de alambre o alambre dúplex, que era un solo hilo y que ahorita en una de las preguntas anteriores, nos mencionaba que si era mejor el cobre estando suave o estando más que no sea tan flexible, pues este tipo de conductor que anteriormente se instalaba en nuestras casas de nuestros abuelitos, pues era el alambre dúplex y pues era un solo hilo, eran dos hilos, en el cual pues era sumamente complicado poder llevarlo adentro en una instalación oculta, por eso todo el tiempo fueron instalaciones visibles. Entonces, pues Así es es. ahí una de las razones. Muy bien, ingeniero Brian. Mira, aquí tengo otra pregunta de nuestro compañero Adrián López. Él nos la hace también en nuestras redes sociales y nos dice, ¿por qué es importante el área de la sección transversal del medio conductor? Pues en este caso, ¿por qué es importante el calibre, no, Inge Brian? Así es. Bueno, es importante porque nos ayuda a evitar al máximo la oposición al paso de los electrones. Es decir, dependiendo del área o calibre del cable, la oposición de electrones va reduciéndose cuando hablamos de cobre. Cuando hablamos de aluminio, pues tenemos que aumentar el área transversal para poder conducir mayor energía y pues allá tenemos más pérdida de energía calorífica y de muchos otros detalles. Pero cuando hablamos de cobre, dependiendo del tipo de calibre, nos ayuda a tener una mayor facilidad de mover los electrones a través del medio conductor. Entonces, es más que nada para la máxima oposición al paso de los electrones. Es decir, que evitamos que los electrones se muevan menos rápido o de manera fija cuando hablamos del área transversal o del calibre del cable. Es más factible y más rápido cuando el calibre va aumentando de cobre. Muy bien. Gracias, Inge Brian. Muy bien, mira, aquí tenemos otra pregunta a ver, permíteme, aquí ya nos están haciendo llegar otras preguntitas. Nos dice nuestro compañero José Luis Torres, aquí en el chat. Ingeniero, ¿es lo mismo temperatura de operación que temperatura de ambiente? Es otra muy buena pregunta y qué bueno que tocan ese tema. No es lo mismo. Cuando hablamos de una temperatura de operación, hablamos de la temperatura que genera la corriente eléctrica que pasa a través del medio conductor. No es lo mismo que la temperatura ambiental. Hay unos factores de corrección que se tienen que hacer para considerar el tipo de calibre de una instalación. ¿Por qué? Porque la misma temperatura de operación que tiene el calibre aumentada junto con la temperatura ambiental que maneja el medio conductor, ya no tenemos una temperatura fija. Entonces, esta va a variar dependiendo de las condiciones ambientales o incluso las condiciones de instalación, dependiendo del área donde esté. Se ve afectada la temperatura de operación, por ende nos puede aumentar un poquito la temperatura, pero es por eso que es necesario que a través de la norma oficial mexicana, la NOM 001 CD 2012, en las tablas de factores de corrección de temperatura nos indique qué factores podemos utilizar dependiendo del área ambiental, considerando el medio conductor. Muy bien, sí, es correcto, ingeniero Brian, es correcto. Aquí hay que considerar las dos temperaturas, tanto la de operación, que esa es un efecto físico que le llamamos efecto Joule, y más la temperatura ambiente. Esto tenemos que, sobre todo nuestros compañeros proyectistas,
que tienen que considerar estos dos puntos tan importantes para poder llevar un proyecto al 100% y que no vayamos a tener ninguna falla en cuestión a temperaturas. Muy bien, perfecto, ingeniero Brian. Mira, por aquí tenemos otra pregunta. Tenemos aquí varias preguntas de aquí de nuestras redes sociales. Te voy a pasar otra de aquí de nuestra compañera Rocío Ruelas, que creo que va por ahí. Nos dice, ¿la instalación eléctrica depende solo de la temperatura de operación? Yo creo que Otra muy buena pregunta. sí. Sí, sí, sí. Adelante, Bastante buena. adelante. Gracias, Sergio. Pues no, realmente no solo depende de la temperatura de operación. Como mencionamos, también tiene que ver la temperatura ambiental, pero no nada más son esos factores. También hay que tomar en cuenta la temperatura inclusive de la región, porque no es la misma temperatura que tenemos, un ejemplo, aquí en Monterrey, o la que tenemos en Ciudad de México, o la que tenemos en Guadalajara. Y también hay que considerar las condiciones del entorno. También, aunado a eso, hay que considerar típicamente por dónde nosotros vamos a hacer la instalación, si va a ser una instalación libre, por canalización abierta o por canalización cerrada, porque ahí también vienen otros factores de agrupamiento que los conocemos, porque también influyen dentro en la temperatura del medio conductor, no solo la temperatura ambiental o la temperatura de operación, también el medio en el que lo instalamos, por la canalización, si es al aire libre o no, y pues también considerando la condición del entorno donde se va a instalar y la región. Perfecto. Muy bien, muy bien, ingeniero Brian. Mira, aquí tengo otra pregunta. Pues yo creo que, fíjate que estas preguntas que tenemos aquí, varias, yo creo que ya las hemos contestado sin querer, pero es importante estar mencionando aquí, la pregunta de cada una de de nuestros público en general. Y aquí tengo esta otra de nuestro compañero William Aguirre, y nos dice lo siguiente: ¿qué ventajas tiene el cobre en una instalación eléctrica en cuestión al presupuesto, en cuestión a lo económico? Bueno, fíjate que esta también es una pregunta interesante porque esto, bien lo mencionábamos al inicio, es lo que es una instalación eléctrica en nuestros domicilios o en alguna instalación en algún negocio, lo que a ustedes les gustaría instalar. Es muy interesante porque esto va aunado al patrimonio, ya que no se requiere ningún cambio del material en los componentes de interconexión, ya sean contactos o apagadores. ¿De qué me refiero? En los contactos y apagadores tienen ciertas plaquitas que son de cobre o que se utilizan para hacer la conexión y conducir la energía eléctrica y pues por ende hacer la función de apagador, enchufe, contacto. Entonces, no hay que hacer ningún cambio con respecto a eso. En cambio, si utilizamos otro tipo de material, podría ser la situación que tuviésemos que cambiar incluso el tipo de contacto, incluso el tipo de apagador, para hacer compatible la conexión con el medio conductor si no es cobre. Y si es cobre, no es necesario. Puedes mantener los apagadores o enchufes que tú quieras instalar sin ningún inconveniente y no se tiene que hacer ningún reemplazo. Es decir, en cuestión presupuestal, no tendrías que hacer otro gasto adicional utilizando el cobre. Muy bien, perfecto, ingeniero Brian. Bien, mira, aquí tengo otra pregunta. Esta yo creo que es importante hacerla aquí de nuestro compañero Frank Angulo, y nos dice: ¿cómo se evita la corrosión galvánica y en qué afecta? Fíjate, esa es otra, hacen puras preguntas interesantes y eso está bastante bueno porque son temas que nos van a ayudar a poderlo considerar a futuro en una instalación, siempre de la mano con la seguridad, de la buena conductividad eléctrica y sobre todo en presupuestalmente hablando, de que no tendríamos que utilizar otro tipo de tipo de alambre o de cable. Siempre y cuando sea cobre, se va a mantener garantizada una buena instalación. Contestando a la pregunta, es muy interesante porque la corrosión galvánica se evita con un buen aislamiento. ¿Y eso en qué nos afecta? Nos afecta en que crea puntos calientes. Es decir, cuando tenemos una corrosión galvánica, si no está bien aislada, nos empieza a generar la corrosión, lo que pueden ser sarro, pueden ser otro tipo de corrosiones, óxido incluso, que nos genera puntos calientes. Nos hace generar que en esa misma conexión se eleve la temperatura y puede llegar a tener algún tipo de falla y tiene una alta resistencia
los electrones, es decir, que va a aumentar al momento de pasar la energía, pues la oposición de electrones va a ser mayor por esa corrosión. Se evita pues, con un buen aislamiento. Comúnmente los que conocemos está el que nosotros conocemos como binanel 21, que ese nos ayuda a evitar tener puntos calientes, evitar tener una alta demanda y un bajo flujo de electrones a través de medio conductor. Entonces, con un buen aislamiento y el calibre o conductor eléctrico de cobre que se necesite, va a tener una buena conducción y se van a evitar puntos calientes y algún otro problema de seguridad eléctrica que puede llegar a tener, como ya lo mencionamos anteriormente, incendios, electrocuciones, que eso es bastante serio al momento de hablar de una instalación, porque hablamos inclusive de, como ya bien lo mencionabas, de perder una vida, incluso si no se tiene el cuidado y la conciencia al momento de hacer la instalación de una manera correcta. Muy bien, sí, sí, es correcto, mi estimado Brian, fíjate que yo creo que aquí el tema principal, pues, primeramente es el que tenemos que utilizar productos certificados y que sean productos bajo norma y en este caso en baja tensión que sea 100% de cobre. Para no tener ninguna afectación, tanto en patrimonio, tanto en lo económico y tanto en vidas humanas, ¿no? Entonces, yo creo que yo creo que el mensaje está muy claro. Nos quedamos con ese mensaje, nos quedamos con con ese conocimiento, con esa información tan importante que nos estás brindando el día de hoy. Y pues bueno, mira, yo creo que ahorita ya es momento de poder invitar a todos nuestros asistentes y a todos los que nos escuchen, porque pues no nada más nos van a estar escuchando ahorita en este ratito, sino que también este evento lo subimos a nuestra página de YouTube de Condumex y ahí también tenemos vamos a tener esta ponencia para que quien nos guste escuchar, pues están todos cordialmente invitados a nuestros cursos que estamos impartiendo ahorita en línea. Nuestro curso es totalmente virtual, es un curso de 15 sesiones, 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y manejamos 2 horarios, uno por la mañana que es de 10 de la mañana a 12 del día, y el otro es de 3 de la tarde a 5 de 3 a 5 de la tarde. Entonces, ¿cómo es la forma de que ustedes pueden inscribirse? Pues es muy sencillo. Nos tienen que agregar a sus redes sociales, ya sea por Facebook, por Twitter o por Instagram. Aparecemos como Centro de Capacitación Carso y ahí estamos posteando mucha información y cuando tengamos ya próximamente los nuevos inicios de cursos en línea, mandamos una invitación, mandamos una liga de inscripción para que mediante un cuestionario muy sencillo nos manden todos sus datos y ya unos días antes les hacemos llegar la liga de conexión a nuestro curso. Muy bien, ingeniero Brian, no sé si quieras concluir algo o ya cerramos nuestro evento. Sí, por supuesto, claro que sí, agradeciendo pues a todos su participación, principalmente el estar presentes en este webinar de preguntas y respuestas, ahí también viendo un poquito la introducción del tema. Los invito principalmente a que puedan realizar la evaluación con todo gusto. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, créanme que va a ser escuchada y vista para poderlo tomar en cuenta en nuestros próximos webinars. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda, información o quieran pedir acerca de los cursos que nosotros damos. Algo muy importante que cabe mencionar es que son totalmente gratuitos, ¿verdad? Entonces pueden mandarme por ahí un correo. A mi correo es barriagas@condumex.com.mx. Mandan su información, me piden si quieren alguna información a detalle o alguna duda o cuestión que necesiten ver. Con todo gusto lo podemos atender. Y recuerden que este webinar se va a estar subiendo a YouTube. Ahí lo pueden ver en la liga, www.youtube.com/Condumex Cables.
les recomiendo que nos sigan porque ahí subimos bastante webinars. Entonces, no solo de este tema, también tenemos otros temas adicionales y van a estar ahí para cuando lleguen a tener la duda nuevamente lo puedan volver a ver sin ningún inconveniente. Entonces, pues de momento les agradezco mucho su participación de verdad. Les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos a través de Instagram, Facebook y Twitter, además de YouTube, para que nos puedan seguir. También tenemos lo que es como Condumex y Centro de Capacitación Carso en nuestras redes sociales. Ahí publicamos todos los webinars, todas las convocatorias para los cursos o información adicional. Ahí también contamos con su participación al momento de hacer alguna encuesta para elegir algún tema a exponer. Entonces, sin más que agradecer, les agradezco nuevamente mucho el visualizarnos en este webinar. Mi nombre es Brian Arriaga. Que tengan un excelente día y muchas gracias por visualizarnos. Hasta luego. Muy bien, ingeniero Brian, muchas gracias al ingeniero Brian Arriaga Saldaña por su valiosa información, aclarando todas las dudas de nuestros compañeros conectados. Muchas gracias a todos los que amablemente nos hicieron llegar cada una de sus preguntas. Les recordamos que si no ha dado tiempo de contestar sus preguntas, les pedimos las hagan llegar al correo que aparece en la diapositiva. Asimismo, a todas las personas que han preguntado por la presentación, les comento que la ponencia se subirá al canal de YouTube de Condumex. Finalmente, les pido que nos ayuden a contestar una pequeña evaluación a través del código QR que se muestra en la pantalla o en la liga que se colocó en el chat de preguntas y respuestas. A nombre del Centro de Capacitación Carso, agradecemos a cada uno de ustedes su preferencia en este webinar y los invitamos a seguir participando en las sesiones futuras que tendremos durante los próximos meses. En nuestras redes sociales estaremos posteando las ligas para el registro. Quedamos atentos a sus comentarios en nuestro correo electrónico y redes sociales. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, ingeniero Brian. Hasta luego.